Hola, bienvenidos a un episodio más de Compartiendo con. Es una bendición para mí poder presentarles al siguiente invitado, un amigo, pastor, maestro, Eugenio Ríos. Gracias por acompañarnos a este episodio de Compartiendo con. Pues gracias a ti, Gustavo, porque sabes que estos espacios son muy interesantes y necesarios. Ujú, La gente muchas veces ve mucha información que no es tan fidedigna y, ujú. y hacemos muchas conjeturas de muchas collages de aquí y de allá. Y este es un espacio que para mí me parece muy serio, muy honesto, muy concreto y necesario. Claro, y fíjate sobre todo el tema que vamos a compartir Así el es. día de hoy. Hijos de pastores y puntos suspensivos, ¿no? Pero bueno, Eugenio, vamos a empezar. ¿Cuánto tiempo tienes tú pastoreando en la iglesia del Señor? Bueno, si lo vemos desde la parte que estaba estudiando en el seminario, pues tenemos por ahí unos 21 años 21 años. aproximadamente. Ok. 21 años, ha sido todo un reto. Sí, Muchísimo. ahorita vamos a hablar sobre eso. Así Pero es. cuéntanos cómo está compuesta tu familia. Fíjate que mi familia es pequeña en sí, ¿verdad? Está compuesto pues de mi esposa Susi Leckler, el mayor mi hijo Sergio Roberto, y el segundo Samuel. Es Dos decir, dos hombres. hombrecitos, mi esposa y yo. Ok, excelente. Quiero preguntarte algo, Eugenio. En el aspecto de tu infancia, sé que no ha sido o no fue algo tan fácil, pero ¿qué nos puedes contar acerca de tu infancia? Pues así, de una forma resumida, fue bien difícil, Gus. Mi infancia fue muy complicada por varias razones. La principal porque no tuve la cobertura o el abrazo o la protección de un papá y una mamá. Ujú, Mi madre fallece cuando yo tenía entre 7 y 8 años y tuve que quedarme al cuidado de mi abuela materna, que era una mujer pues de rancho, al fin ignorante en cuestiones de educación y todo eso. Y su forma de criarnos era al estilo rancho, al estilo ujú, pueblo, con golpes, gritos, maldiciones, como decimos de repente. ujú, Y bueno, yo creo que fue a la manera de como ella pudo, ¿no? La falta de ese amor de una familia funcional trajo muchos conflictos emocionales en mi vida, ¿verdad? Desánimos, frustraciones, que tú sabes y todos que nos escuchan y si conocen algunos aspectos psicológicos, eso crea en la mente de nosotros muchos problemas, ¿verdad? ujú. Conflictos muy fuertes, pero que obviamente al conocer a Cristo a una edad también muy corta, gracias a Dios, casi a mis 15 años, eso me ayudó obviamente a hacer un cambio radical, ¿no? Entonces, fue difícil, pero hoy lo veo como una fortaleza, ¿sabes? Ujú, Porque todo lo malo que yo viví y que yo pudiera contar, hoy son las bases de mi fuerza, de lo que me mantiene de pie, porque me hace ver lo que el Señor hizo en mi vida, o sea, cómo del lugar donde me sacó y donde me ha puesto. Y eso ha sido algo muy fuerte en mi vida, el motor que me ujú. mantiene a seguir, a no desmayar, a no volver atrás y sobre todo a mis alumnos de prepa y secundaria, motivarlos a estudiar porque ellos teniendo todo, ¿verdad? Ujú, Valoren lo que tienen cuando uno no tuvo nada y tuvo que salir adelante solo. ujú. Bueno, conociendo yo un poquito el trasfondo de tu infancia, ah, siempre has anhelado, siempre has querido servir al Señor, o sea, siempre has querido hacer algo, agradar a Dios de alguna forma u otra. Fíjate que en una parte de mi infancia fue que cuando yo iba que mi abuelita me decía, ve a la tienda, pasaba por una parroquia, la parroquia de San Juan de los Lagos. Y yo me miraba a unos niños casi de mi edad haciendo fila y unas señoritas. A fin de cuentas era el catecismo los sábados a las 9 de Ujú, la mañana. Y yo anhelaba estar ahí
Algo se me hacía, me hacía, yo quiero estar ahí. Y yo me acuerdo que una de ellas voltea y me ve y me dice, ¿quieres venir? Le digo, no, no creo que mi abuelita me vaya a dejar. Yo voy a ir por ti. ¿De dónde vives? Y ya le dije dónde vivía. Y yo pensé que jamás, dije, nada, va a ir a verme. Pues ándale, la otra semana fue y buscó a dónde, o sea, se acordó dónde yo vivía, buscó a mi abuela y le dijo, deje ir a Eugenio, ¿verdad? En aquel tiempo me decían genio. Y me dejó ir mi abuela, yo me emocioné. Y estando en el catecismo, yo quiero decirle al público eso porque la verdad es que tengo que ser honesto. Yo encontré ahí, yo siento que encontré a Dios. El que me hablaran de Jesús y que me identificara con él, que él había sido también muy pobre, que no tenía donde, sus padres no tenían donde quedarse, la historia del Ujú, Belén, claro. y que nació en un pesebre y que fue pobre. Y dije yo, oye, él también es pobre como yo, él Te sufrió, me identificaste. identifiqué. Y eso me impactó tanto, Gustavo, que me conectó con Jesús, lo amé. Lo deseé tanto. Obviamente, en ese momento mi contexto era la Iglesia Católica Romana. Y amaba mi iglesia y amaba todo lo que me enseñaban. Y bueno, en ese momento nació un ardor increíble, unas ganas profundas de servirle a Dios. De hecho, pues yo deseaba ser sacerdote. Querías ser Yo quería, sacerdote. pues porque ese era mi ambiente. Y pues me motivaba la gente que me rodeaba. Tú tienes, ellos dicen vocación. Nosotros decimos llamado acá, Ajá, claro. pero ellos me decían, tú tienes vocación, tú tienes vocación. Y yo lo acepté, inclusive, pues me iba a ir a la diócesis de Matamoros porque en Nuevo Laredo no había. Pasaron cosas, ¿verdad? Complicadas, difíciles, que gracias a Dios de alguna manera, lo veo así, me estorbaron para que no pudiera ir Al a ese seminario. lugar. Y luego ya viene Cristo a mi vida, me convierto al Señor y estando en la iglesia metodista, Nuevo Laredo, pues sirviendo a Dios, ahí empecé con los jóvenes, los intermedios y luego con los jóvenes. Y luego ya me dieron puestos de la iglesia, administrativos, Ajá. trabajé en las alianzas juveniles, en las concentraciones juveniles de la iglesia metodista. Y eso me hacía mantenerme fuerte hasta que a los algunos años recibí el llamado para ser pastor. ¿Cómo fue que conociste tú de Jesús en la iglesia cristiana? Que empezaste en la iglesia católica, ¿no? Obvio. En el catecismo. ¿Cómo fue esa transición? ¿Dónde fue? ¿Quién te compartió del evangelio? Bueno, en una etapa de mi vida que Dios tenía bien preparada, impresionante, yo vivía con mi abuela, nada más mi abuela y mi hermana la mayor queda viuda y la suegra de ella le dijo a mi hermana Rosy, ¿sabes qué? Yo quiero cumplir los deseos de mi hijo porque a él había fallecido, muy joven. Y dijo, vamos a ir por tu hermano, porque él deseaba que él viviera aquí en la casa. Me voy a esa casa de esa familia y era una familia muy tremenda, una familia muy especial en la ciudad de Nuevo Laredo. Y estando en esa familia llega el Evangelio y mi hermana se convierten varios miembros de esa familia. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a esa Eh, familia? yo tendría aproximadamente 11 años Once. y pasaron como 4 años y fue cuando llegó el Evangelio a los 15. Ok. 15 años fue cuando... ¿Y notaste alguna diferencia? O sea, ¿por qué cambiaste del Bueno, catolicismo? espérame tantito. Ya recuerdo bien que en esa parte yo me resistí mucho porque mi hermana me decía que el Señor la había salvado, pero retomé de nuevo toda la enseñanza católica. Pues dije yo, ¿cómo? O sea, es muy difícil quitarte así de buenas a primeras tus raíces de cierta religión, en Sí, este caso claro, pues sí, la sí, sí, sí. católica, y más que yo fui monaguillo, fui adorador del Sagrado Corazón de Jesús, pertenecí al grupo de acá en Aguiluchos de la Vanguardia de Santo Domingo Sabio, fui matachín de la danza azteca para la Virgen de Guadalupe. O sea, Wow. imagínate, o sea, me conozco los rezos, las misas, los misales, todo lo que es la iglesia, todo Ok. el ritual, pues. Sí. Y entonces cuando sé de esa información, obvio, menos que con mi hermana, le dije que ella pues iba a dejar de ser mi hermana porque nosotros teníamos nuestra religión y que eso estaba mal.
Me acuerdo que regreso a la católica porque yo dejé de asistir un tiempo y lo regreso. Y yo pedía, ¿verdad?, a orientación. El sacerdote que estaba en ese tiempo solo me dijo, no es conveniente que tú leas la Biblia como ellos la leen porque te vas a confundir, tú mantente firme en tu fe, si tienes dudas ven conmigo. Pero luego después ya ni me atendía porque siempre estaba ocupado. Total que para hacer, no sé el cuento tan largo, yo me acuerdo que en la entrada de la parroquia de San Juan de los Lagos había un nicho, no sé si sepas lo que es un Ujú, sí, nicho, sí, sí, sí. y en ese nicho había un Cristo enorme, se llamaba el Cristo de la Consolación. Parecía Cristo de verdad, pero o sea, gigante, te daba hasta miedo, así pavor, entrabas y uy, ahí el Cristo, ¿no? Pero yo llegué, me acuerdo que me hinqué, le dije, Señor, yo ya no sé qué hacer, tengo muchas dudas, porque yo miraba el cambio en mi hermana, miraba el cambio en esa gente, de que era bien tremenda, y ahora eran cristianos o hermanos, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿qué onda? Total que yo le pedí a él en esta oración, ¿verdad? Le dije, dame una señal. ¿Dónde debo estar? Si aquí en la católica o dónde está mi hermana. Y me acuerdo que en ese proceso yo entré a una pandilla porque mi problema de inferioridad, de necesidad de ser aceptado, me hizo irme a una pandilla porque en aquellos años existían las pandillas, acuérdate, Sí, sí. las pandillas de territorios y así. Se llamaba Los Cuatro Vientos y me acuerdo que íbamos a enfrentarnos con otra pandilla y sacó el chavo una navaja y iba con todos así a encajármela. Y yo me acuerdo de aquel dicho que dice, más vale que digan que Aquí aquí corrió, corrió que aquí aquí quedó. quedó. No, y corrí con todo. Yo estaba muy delgado y corría bastante. No me alcanzó. Llegué a la casa en el último cuarto, que era precisamente donde se quedaba mi hermana. Cuando abro la puerta, lo primero que yo veo es mi hermana hincada orando por mí. Salva a mi hermano, Señor. Muéstrale que tú lo amas, que no tiene que hacer nada de lo que está haciendo. Me impactó mucho. Eso fue lo que más me marcó en ese momento. Y a partir de ahí yo empecé a ser más como Ujú. accesible a que me Bajaste la hablar. guardia. Ajá. Y un lunes 27 de abril de 1989, en la casa de una hermana, en un estudio bíblico, yo me rendí a Cristo. Wow, Hace casi 35 años. wow. Ujú. Y, y entonces ahora decidiste poder servir al Señor de tiempo completo. Lo que querías Definitivo. hacer en la Iglesia Católica de sacerdote, El Señor me llamó. ¿cómo fue que hiciste decidiste estudiar para ser pastor? Mira, eso es bien, ¿cómo explicártelo? Bien curioso, Ujú, porque con mi historia que te estoy platicando era como que para decirle que ya vámonos, ¿no? A servirle. ujú. Bueno, yo me resistí al llamado. Me resistí, ¿eh? Al llamado 9 años. 9 años para ser exacto. Yo dije, no voy, no voy. Todo el tiempo vas a ir ve al seminario, vete a estudiar para pastor. Y yo decía, no. Y te voy a decir por qué. Porque yo tenía la idea mala, o sea, equivocada, de que los pastores sufrían mucho, mucho. Y la verdad es que sí. Pero el asunto fue que no era el asunto yo no pensaba en el sufrimiento de dolor. Yo pensaba en la cuestión económica. económica. Oye, vengo de ser súper pobre, de esos niños de la calle casi. Y luego para volver a caer en la pobreza. Y decía, no, señor. Entonces yo siempre me gustó mucho ser empresario, vender, o sea, negociar, comerciante. Ujú. Y empecé a vender postres. Yo era conocido como el jovencito de los pies. Vendía pies por todo el centro de la ciudad de Nuevo Laredo. Ay, si hubiera redes sociales en aquel tiempo, Ándale. hubiera sido Uy. el niño de los pais. Más bien no un El niño, joven, ¿no? el joven, Joven, sí. porque tendría unos que 19, 20 en ese tiempo. Ujú. ¿Te Oye, hubieras pues hecho viral? sí, sí, la verdad es que súper viral. Y yo me iba muy bien y yo quería hacer, yo dije, Señor, gracias, Dios, me diste un negocio. Yo ya había hablado con una señora de unos puestos que tenía en el centro y me los iban a rentar bien barato, y para empezar mi negocio. Y no, estaba todo planeadísimo. Yo quería ir para arriba. Ándale, a las semanas, Dios me habló. No, yo no te llamé para eso. Yo, ¿qué? No, estoy confundido. No, o sea, cuando no quieres, tú sabes que es Dios, pero no quieres oírlo, tú quieres
como justificar, no, es mi mente, soy yo, no es cierto. Pero Ujú. Dios puso muchas trabas y muchas cosas que yo no pude ya más pelear, no pude más resistir y tuve que decirle, sí me voy, Señor, definitivamente. Cancelé el contrato que había hecho con la señora, dejé de vender, todas las cosas mías las regalé y me fui al seminario. Graduaste Gradué, gracias a y Dios. luego Y me dieron mi empezó, primer campo. y empezó el Y trabajo empezó el pastoral. proceso. ¿Qué tan complicado ha sido o cómo ha sido tu experiencia como pastor? Mira, yo ya estaba, algo me ayudó, algo muy grande que a mí me ayudó es que yo fui miembro muchos años y trabajé con los pastores, mis pastores. Okay, Tuve la oportunidad de trabajar con 6 pastores antes de yo irme al pastorado. okay. Y el estar cerca de ellos, el convertirme como de pronto en una mano derecha, Ujú, sí, de repente sí, sí, sí. en sus ministerios, me ayudó mucho a entenderlos, a no juzgarlos, porque al principio era un juicio. Porque lo oyes, tú como miembro oyes a los demás hermanos. El pastor se levantó tarde, el pastor no visita, el pastor nomás está en la oficina y el pastor nomás pide dinero. Y te empiezas a llenar de esas informaciones. Pero luego yo dije, a ver, yo no me voy a dejar, yo necesito yo descubrirlo yo. Y la manera como yo me di cuenta de saber si era verdad o no, era estar cerca del pastor. Ajá. Entonces yo me hacía amigo de mis pastores. Y le decía, pastor, yo quiero trabajar cerca de ti porque yo sé que tengo un llamado, un día yo me voy a ir de pastor. Y yo quiero aprender de ustedes. Tuve un pastor, así rapidísimo lo digo, bien a todo dar. Ha sido el pastor más chidote, como dicen los jóvenes, que yo tuve y amo. Hace poquito lo acabo de ver y me fui a tomar café con él y su esposa, el pastor Marco Antonio Domínguez y su esposa Gina. Ese hombre estaba loco. Por eso yo amo el Estaba loco. pastor loco. Los pastores locos los amo porque la locura en el Señor, si se puede decir ese término, es válida, o sea, es chidota, es padre. ¿Por qué? Porque ese pastor, ¿sabes qué hacía? Nos decía, vamos a ir a los camiones, porque se usaba mucho el camión. ¿Qué? Súbanse conmigo a los camiones. Y nos íbamos a evangelizar a los camiones, a las calles. Una vez nos llevó a los pueblos. Santa Mónica, no sé si, creo que está por aquí cerca, una iglesia cristiana metodista. No teníamos en qué. Y un hermanito dijo, es que lo único que tengo es un bocho. Pero el bocho tenía un agujero. O sea, imagínate, íbamos así y cuando entramos en las brechas, pues no, es pura tierra, piedra, todo el polo, y él no se me agüite, dale. Iban con el bochito, íbamos 2 y aparte yo éramos 3 y íbamos así. No, este pastor está loco. Llegamos y dijo la hermana, miren, vienen blancos de tierra, vénganse, les voy a poner agua caliente para que se bañen. No, caliente no, con agua fría que se bañen, que sientan. O sea, que no, pero tremendo. Entonces nos enseñó a amar la obra de esa manera, ¿verdad? Que no te duela, que ay, no te quejes, o sea, dale. Ujú. Y fue impresionante. Y eso a mí se me quedó bastante. Y ahora que yo soy pastor, bueno, yo quiero pensar que la comodidad extrema que nos rodea de pronto sí nos hace pasivos. Ujú. Pero de pronto como que Dios me recuerda y me jala las orejas y evangeliza, haz esto, ¿no? Que no te dé miedo andar allá y acá. Wow. Obviamente hay varias etapas, ¿no? Como Sí, tanto en la vida am, como en el ministerio hay etapas de las cuales enfrentamos ciertos retos, vamos a llamarlo así, ¿no? sí, ¿cómo no? Que nos presenta tanto la vida en sí, en el entorno familiar, como lo que es el entorno ministerial. Ujú. ¿Qué piensas de la frase, hijo de pastor, lo peor? Bueno, obviamente que es una frase muy condenatoria, Ujú. que es una frase muy maldicha, con la intención, obviamente, muy con maldad, pues. Y te lo digo porque no pudo haber nacido en la gente no creyente, porque nació en la gente creyente, en aquellos que dicen que aman a Dios, que van a un culto y levantan manos
y que ellos, de esa gente haya nacido esa frase, me hace clic terrible, porque entonces, obviamente, confirmo que hay un pueblo, hay una comunidad que todavía en verdad no ha nacido de nuevo, que es una comunidad que le gusta lo religioso, que es nada más entretenimiento, y que obviamente está ahí con un propósito, aunque Ujú. suele doloroso, está con un propósito impresionante. O sea, Dios quiere que esa gente esté. Ujú. Y ese es el punto de que Wow. cuando tú dices, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué si te Ujú. sirvo? ¿Por qué no los quemas o no les mandas el Aniquilas. rayo y los, ¿verdad? Y los Ujú. partes como aquel día con Moisés? Ujú. Pero luego, eso también, o sea, Dios te voltea la moneda Claro. y te dice, a ver, ¿por qué no los puedes soportar? ¿Y por qué no entiendes esa parte de ellos? Porque están ahí precisamente como el aguijón, Ujú. porque están ahí para también ponerte los pies en la tierra, porque ellos son necesarios en tu vida ministerial, En el crecimiento. en el ¿Quieres o crecimiento, no? Brody, en humillarte, porque miren, ser pastor es muy doloroso, pero también es una línea muy delgada que te puede llevar a la otra parte de creértela, Claro. porque hay gente que te alaba. O sea, la gente misma te lleva al trono, pero la misma gente te Te deja hunde, caer, te sí. deja caer. Entonces tú tienes que entender que no estás o sea, la gente no es tu ministerio. Tú eres pastor porque Dios te llamó. Y si te aman o no te aman, si te dan las gracias o no por lo que tú hagas por ellos, no importa, porque no trabajas para ellos. Exacto. Entonces a veces los pastores perdemos esa visión, perdemos esa noción de entender que no vivimos por la gente ni para la gente. Y fíjate que también en ese contexto ah, se puede perder el enfoque, ¿no? Como luego decimos, sí, Definitivamente. se puede perder el enfoque porque al igual que como tú acabas de decir, siendo pastor, tú dices, bueno, puedo cometer el error de elevarme por lo que me hacen sentir, por lo que me hacen, por lo que me Por lo que te dicen, ¿sí? dicen. Pero también está el otro lado de la moneda en donde te puedes hundir, ¿sí? Entonces ahí es muy importante lo que tú acabas de decir. Ok, esos comentarios negativos, esos comentarios, pues difíciles, pueden llegar a pensar en claudicar, en decir, ¿sabes qué? Tiro la toalla, Ujú. esto, eso. Definitivamente. eh, eh. Ahora, No, y no solo eso, perdón, no solo es, mira, hay un punto más terrible que no tenemos que decir, y ¿sabes qué es? El suicidio. ujú, Tenemos casos muy fuertes de pastores que por esa crisis emocional de oír que los hermanos ya no lo quieren o que hablaron mal de él, se han quitado la vida. O sea, es algo bien terrible porque la pregunta sería, ¿por qué un pastor se quitaría la vida? ¿Un pastor? claro. Entonces, pero existe. Y si existe esa posibilidad, porque hay casos, Y, ha pasado, entonces, ha por eso te digo, sucedido. y como hay casos, entonces quiere decir que otra vez todo se debe tratar de Cristo. Ujú. El centro de nuestra vida debe ser Cristo. Fíjate, me ha pasado un caso que es chusco, pero es interesante decirlo. Yo he predicado y me llegan las hermanitas bien lindas. Pastor, predico tan bonito. Qué bonito, pastor. Y yo me les quedo viendo y digo, ¿y de qué prediqué, hermana? ¿Quién sabe? Pero predicó bien bonito. Y le digo yo, no, mi hermano, nada, mi hermanita. Y voy al abrazo porque, pues, ¿qué más puedo decirles, verdad? Pero, o sea, ¿cómo te puedes, o sea, cómo una persona puede llegar a así emocionarte? Si no le haces la pregunta, te quedas con que entendió y te elevas. Entonces, qué chido, ¿no? También que te digan eso. No sé, pero predicó bien bonito. No sé de qué habló, No sé ni qué hablo. pero se ve muy bonito ahí arriba usted. Oye, pero entonces, o sea, ahí te das también cuenta, oye, acuérdate, no eres tú, Ujú. no eres tú y no eres tú. Entonces, son retos, luchas que con mucha frecuencia los pastores enfrentamos, ¿verdad? Ujú. Volviendo al tema Ujú. de hijo de pastor, lo peor, Sí. esta frase. Evidentemente, yo me imagino que
como luego se dice, ¿no? Cuando el río suena Es es que porque agua. agua lleva. Yeah. Entonces quiere decir que en algún punto esa frase se hizo famosa por quizás por el comportamiento de muchos pastores, ¿no? Este, O de hijos. perdón, sí, perdón, de los hijos de los pastores, ¿no? Entonces, evidentemente no es una justificación para hacer este tipo de señalamientos, pero en tu experiencia como pastor, como padre de familia, ¿qué nos puedes platicar en ese contexto, en tu vida? Bueno, yo creo que el origen real es porque habría que hacer otra pregunta. ¿Qué hizo que el hijo de pastor sea lo peor? Ujú, Porque mira, muchas veces la iglesia o la persona que juzga o prejuzga siempre busca ¿cómo se dice? Un culpable. ¿Quién es el culpable de lo que pasa? ¿Quiénes son los culpables de una desgracia, de un problema? Y en el caso de los hijos de pastor que de pronto se ven rebeldes o los vemos rebeldes, yo quiero pensar que son dos elementos. Principalmente es el pastor, en parte, y en segundo, la misma congregación. mm, Y voy a explicar rápido. Como pastores tenemos la idea que se nos ha metido desde todo el tiempo: tú no puedes fallar. Voy a empezar desde el pastor. Tú como pastor no puedes equivocarte. Tú eres intachable, tú eres perfecto, no puedes ver en ti ningún error. Entonces, esas mentalidades que son para mí torpes, tontas e ignorantes totalmente de la realidad, te creas y tú mismo te empiezas a crear como pastor. Yo no me puedo equivocar, yo soy el pastor. Y cuando te equivocas, ¿qué va a pasar? Que la gente, ¡fum!, se viene para abajo, se decepciona, porque tú los idealizaste, les ayudaste a que te idealizaran. Y algo que tengo tiempo, que yo tengo varias etapas en las que yo tuve que vivir, y cierto tiempo tengo de estar predicando eso a grupos pastorales en alianzas donde me han invitado. Llevo ese tema: pastor, no tengas miedo de mostrarte tal cual eres. Pastor, dile a tu congregación que tú también te enojas, que también fallas, que también tienes ganas de no ir a la iglesia, que tienes problemas en casa. A veces no digas a los hermanos: no, 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 no te pongas débil, porque si tú eres débil, te va. No, es todo lo contrario. Cuando tú te muestras con honestidad como tú eres y le muestras a la congregación que también te peleas con tu esposa, con tus hijos, que tienes esto, que tienes rabietas, que no es todo lo que tú luchas, la gente te lo va a agradecer. Porque los vas a llevar a entender que como pastor, el pastor es humano, el pastor va a fallar. Y cuando te vean en el error, no les va a doler tanto, porque saben que tú también te equivocas. Obviamente, no irnos a los extremos. Yo voy a equivocarme siempre porque soy humano. Pues no. O sea, tenemos que buscar siempre el punto medio de todas las cosas. claro. Los extremos siempre son malos, Sí. tanto del uno como el otro. Entonces, aquí es siempre buscar el punto medio. Y ahora, ¿qué pasa? Porque en esa parte donde yo tengo que ser perfecto, arrastro a mi familia conmigo en esa ideología, en Ujú, ese pensamiento de perfección. ¿Y qué le digo a mi hijo, a mis hijos? Ustedes no se pueden equivocar. Tú no puedes hacer nada malo. Aguas porque eres hijo de pastor. Acuérdate que los hermanos en todos lados te están observando. ¿Y qué hago? Cometo el error más grande de mi vida, de meterle a mis hijos el temor, el miedo de lo que yo mismo estoy enseñando que es contrario. Cuando yo era católico, que me enseñaban a un Dios castigador, ay, que no puedo fallar porque me va. O sea, es lo mismo, estás haciendo lo mismo. Y sin darme cuenta, estoy frustrando la vida de mis hijos y llevándolos en vez de amar la obra, a odiarla. Y para colmo final, odiar a Dios. Y conozco hijos de pastores con tristeza que hoy en día no creen ya en Dios. Precisamente por esa imagen. Aunado a eso, la presión de la iglesia, de los ujú, hermanos. No, tú eres hijo de pastor. Miren, ya vieron, es el hijo del pastor. ujú. Eso es lo que yo pienso, que destruye
a nuestros hijos. Entonces, sí es una problemática, es un problema serio. Claro que es serio. Y lo que acabas de decir tiene mucho sentido. Ujú. Porque, digo, bueno, ahorita estamos hablando de los hijos, pero las esposas también entonces juegan ese rol, papel. ¿no? Y en el aspecto de que, oye, no, pues es que las mujeres, es que tú tienes que servir porque eres mi esposa. ¿Verdad? Tú tienes que portarte bien porque eres mi esposa. O sea, eh, entras en un paquete de un concepto mal utilizado como pastor de la congregación. Y entonces no solamente es la congregación, sino que puedo quizás entender el peso tan grande de los hijos, de, de lo que es vivir en una familia donde tu papá es el pastor. Que por una parte tienes la presión quizás de tu papá como pastor y de los miembros de la iglesia. Gustavo, y es que hay una cosa bien tremenda en esto que estamos platicando, porque hay otra parte que no se ha dicho y que es bien importante. Es que a veces como pastores formamos una máscara intachable hacia el exterior, pero en casa esa máscara se quita. Los hijos saben lo que tú dices, lo que tú sientes, lo que tú haces. Por más que te quieras esconder, ellos saben muchas cosas de ti. Y a veces en la iglesia les queremos decir, pórtate bien, mijo. Aquí no hagas esto. Acuérdate que somos la familia pastoral. Pero luego ya vas a casa y tus hijos vean, caray, mi papá. Y digas, ¿qué anda? Y ves películas, estás haciendo una vida normal. Y eso todavía es peor, ¿eh? Todavía es peor de llevarlos inclusive a la presión de portarse bien. Porque juegas un papel que no te das cuenta que ellos te están observando y que a veces los quieres exhortar y ellos a lo mejor no te van a decir nada porque no saben que eres su papá, tu papá o tu mamá, pero piensan por dentro, ay, pero si tú también lo haces, si te veo como hablas de los hermanos, si siempre te estás quejando y no nos damos cuenta que eso también afecta a nuestros hijos y Ujú. los hace retroceder en el camino de Dios. Y por eso yo comparto en este momento a todos los pastores que me escuchan o la gente que nos va a escuchar. También sé honesto con tus hijos. Ujú. Muéstrales una honestidad real. Mi hijo, yo soy pastor, pero no me juzgues tan duro cuando me veas que me peleé con tu mamá, cuando me veas que yo también fallo en alguna cosa, porque también estoy luchando. También soy como tú, con ganas de hacer cosas, deseoso y también busco agradarle lo más que pueda a Dios. Y más que juzgarme, ayúdame que juntos como padre e hijo crezcamos para servir y agradar a Dios. Porque llega un punto en que en la familia interna nos atacamos. El hijo ya no se queda callado, ¿eh? Ay, papá, no, 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 ahí en la iglesia eres bien santo y todos y hermanos, pero aquí en la casa, si supieran cómo eres. ¿Te Ujú. imaginas eso? Sí, sí. Cuando oyes de tu hijo que te dice eso. Y sabes que me ha tocado y he escuchado también de hijos en donde frente a la congregación Los han expuesto. sí, los exhiben, sí. Sí, qué triste eso. Eso sí es muy Es desagradable. triste, es triste, es triste. Muy desagradable. ¿Qué experiencias como padre has tenido con tus hijos eh, en ese aspecto? ¿Has lidiado con alguna situación así Todas como las que ese te tipo? comenté. Todas. Por eso lo hablo así, con esa pasión. Porque me he equivocado yo. Como papá, me he equivocado como pastor. Yo de pronto no me daba cuenta que yo exigía a mis hijos, sobre todo al mayor, que se portara bien, que hiciera las cosas correctas, pero no me fijaba en mí cuando yo hacía quizá cosas peores. Porque te creas esa imagen
Ay, es bien difícil, no sé cómo llamarlo técnicamente, pero no te das cuenta que cuando estás en la iglesia como pastor, como que te creas una figura que no eres. Por eso llegué a entender que ser honesto es lo mejor. No es algo que solo aprendí. Todo esto que te estoy hablando, yo ya lo viví. Mi hijo un día me juzgó. Mi hijo un día me retó y me confrontó. ¿Por qué me corriges cuando no te miras tus horrores? Wow. Y ya aunque él lo sabe, y eso lo deben de saber todos los hijos, sean de pastor o no, nadie, ningún hijo puede juzgar a su padre, aunque sea verdad. Pero sí tiene derecho a preguntar por qué. ¿Te fijas? Sí, 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 claro. Wow. Y cuando mi hijo lo hizo, y cuando yo me di cuenta, dije, ah, caray, ¿qué onda? O sea, yo en mi ego religioso y soberbia de padre, que a mí no me hables así. ¿Y qué sé qué? No, 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 gracias a Dios quedé como paralizado. Oye, que mi hijo me diga eso. A mí. Porque llegó un punto en que yo me sentía Juan Camaney. Espero que entiendan ese término viejo. ¿Verdad? Voy a cambiarlo mejor. Me sentía el super hombre, ¿verdad? Super yo. Y eso me quebrantó, me tumbó todo. Y yo tuve que pedirle perdón a mi hijo por ser tan duro con él, por querer que él se vea lo mejor, porque se portara. Y él, mira, qué chulo, portándose mal. Ujú. Ahora, no me vayan a interpretar que estaba haciendo el pastor. Me refiero mal a que de repente no oraba, no, me peleaba con mi esposa, no sé, cosas como esas, ¿verdad? Que nos puede pasar. Y que pues tú exiges que los hijos se porten bien, pero tú, Ujú. y eso, todo eso yo lo viví. Tuve que aprender con el proceso, 20 años, 21 años. Ujú. Wow. Pues, ¿qué pudieras compartir? ¿Qué te gustaría decirle a la gente que te está escuchando, que te está viendo? Eh, ¿Qué es lo que hay en el corazón de un pastor que es padre de familia con respecto a esta frase, hijo de pastor, lo peor? En primer lugar, poner los pies sobre la tierra. Nunca creértela. No eres nada sin Cristo. Cuando abrazas la humildad, la sencillez y te das cuenta quién es el Señor en tu vida, de quién dependes, eso ayuda mucho a no cometer muchos errores. Eh, Nunca imponer a los hijos algo porque eres hijo de pastor. Enseñarle a los hijos que se tienen que portar bien, que nos tenemos que portar bien, porque somos hijos de Dios, porque Él es nuestro Señor, porque agradarle a Dios es lo mejor. No es porque eres el hijo del No pastor. porque eres el hijo del pastor. Y otra, confrontar a la iglesia. Desde un principio, iglesia, mis hijos son tan humanos, tan pecadores, tan necesitados como los tuyos. No me les des esa receta. No les pongas esa carátula. No me les des ¿cómo se dice? Una placa. No les digas, hijo de pastor es lo mejor. No, no lo hagas, congregación. Ayúdame a enseñarlos. Porque la imposición es más dolorosa que el amor. De hecho, ¿me permites dar unos pasos importantes? Claro, sí, claro. Mira, encontré bien tremendo, me encontré estos puntos bien interesantes. Solo voy a mencionar tres. Fíjate bien. El primero es que los pastores nos debemos convertir más que en pastores, en un padre. Somos un padre, no un pastor. Y debemos de aprender a corregir a nuestros hijos como padres reales, normales, quitando las etiquetas de que eres hijo del pastor. Y luego la segunda, debe haber conversaciones, no sermones. Mm. Tienes que aprender a conversar con tus hijos y en esa conversación platicar normal, sin meter otra vez los términos, ¿no? Es que mira, como somos de la iglesia, yo soy el pastor, hijo. No, nada. Y la última,
su interés en sus pasatiempos. Otro problema gravísimo que cometemos los pastores es que por estar metidos en la iglesia todo el tiempo, descuidamos a la esposa y a los hijos. Ujú. Tristemente sé de casos de esposas que han dejado a sus esposos pastores por eso. Y pues por ende los hijos. Y eso es algo que el pastor debe que saber siempre. Tu primer iglesia y tu primera obligación es tu familia. Ujú. Los hermanos todo el tiempo te van a estar llamando, siempre va a haber necesidades y hay que aprender a decir no. Es una cosa que yo no sabía. Perdón, yo no podía decir que no. El pastor que sí, vamos a hacer, sí. Y la que siempre me jalaba las orejitas es mi esposa. Otra vez. Y otra. Eugenio, dile que no. Acuérdate que tienes que ir acá, tenemos que salir. Pero es que son los hermanos y lo van a decir que no los atiendo. Mira, me ha tocado y tristemente se los digo. Les platico lo que puede dolerle más a un pastor de la congregación. Ujú. Cuando tú te entregas a ellos, te conviertes en su taxista, en su doctor, en su enfermero. Haces todo por ellos. Y por una sola vez que te portes mal o que no hagas lo que ellos quieren, no, solo con una, ya te Cae de crucificaron. su gracia. Caes de su gracia. Y te preguntas, ¿y todo lo bueno que hice? ¿Dónde quedó? Y te Ujú. jalan los cabellos. Y dices tú, ¿qué pasó? Ujú. Sí, 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 sí. Dejé a mi familia, perdí cosas con mi familia para atender a estos hermanos, para que por un error, a lo mejor ni siquiera error, solo porque no hice lo que ellos querían o como ellos querían, ya eres el peor. Y dices, ¿qué onda? Humanamente los quieres sepultar o mandarlos ya. Pero ¿sabes qué? I'm sorry, es muy malo, ¿eh? Pero ¿saben qué? Es que ese es el punto. Que como pastores tenemos que entender, pues hermana, lo siento si te enojas, ¿verdad? Pero mi familia está primero. Ujú. Y cuando tú pones esos principios en primer lugar y tus hijos lo ven, ven que los defiendes, que los amas, que les das tiempo de calidad, que ellos son la prioridad, tu esposa y tus hijos, tu familia va a estar bien. Así es. Así de simple. Pues Eugenio, muchas gracias. Muy, muy amena plática, muy interesante. Hay muchas Gracias. cosas que realmente sí necesitamos poner mucha atención, Sí, principalmente si eres pastor. Hay una carga muy fuerte, sí, muy fuerte. pero en realidad yo creo que a veces nosotros nos llevamos esa carga que no deberíamos de llevar y nosotros mismos la cargamos. Es algo que Dios definitivamente no ha puesto esa carga en nosotros. No, y ese es en eso quiero concluir bien enfáticamente. No carguen, no las carguen. Miren, yo había noches que yo no podía ni dormir. Cuando un hermano se me iba, una familia, ¿por qué se fueron? ¿En qué fallé? Fue mi culpa. No me dormía. Se me iba el sueño. Hay un nombre para esa enfermedad, ¿eh? Ese proceso. ¿Insomnio? No, 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 No. no. Tiene otro nombre. Ahorita no me acuerdo. Es más, se los dejo de tarea a los que me están oyendo que la busquen. Pero es una enfermedad que yo no la conocía y la supe por un psicólogo. Este, no puedes dormir. O sea, pero no puedes dormir porque ese dolor, ese pensamiento no se va, o sea, ese no te deja dormir. Entonces la culpa es algo terrible. La culpa, porque el enemigo te hace pensar, Claro. quiero creer que es así, que el enemigo es el que te hace pensar, es tu culpa y no te suelta y tú eres el culpable, tú eres el culpable. Entonces te duele el alma, es una sensación horrible. Yo nunca había experimentado la depresión y eso que sufrí mucho y todo eso, pero en el pastorado yo viví la depresión, en un nivel a lo mejor bajo, pero sí la viví. Hasta que un día dije yo, bueno, ¿que esto va a ser toda la vida? Yo no quiero ser pastor, me voy a morir muy rápido. Ujú. Entonces, ¿ves? Por eso no quería ser pastor, porque no quería sufrir. Pero entonces Dios se apiada de mí, tiene misericordia y me habla y me libera.
Ujú, Es que claro. tú estás sufriendo porque tú quieres. No te he enseñado, no predicas que soy yo. Ujú, así es. Fíjate, qué Sí, sí, tremendo. sí, sí, Lo sí. aplico a mi vida. Suelto eso, bro. Y mírame ahora, feliz de la vida. Tengo 51 años, ¿eh? Y dicen que no aparento. ¿Quién sabe? ¿Qué dirán ustedes? Y los acabas de cumplir. Y los acabo de cumplir el 13 de Y octubre. no te felicité. Y no, Ah, pero te esa llevé, es otra pero, historia. pero te llevé a Pero almorzar. me llevaste a almorzar. Ya estás Pues salvado. Eugenio, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad, este espacio, compartirnos algo de tu experiencia y del conocimiento con este tema controversial, interesante, pero que aprendimos mucho. Claro que sí. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. El Señor me los bendiga a todos. Amén.